Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir con vosotros estas verdades y esta vida maravillosa que es Cristo. Y como siempre queremos comenzar orando al Señor. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque tú tienes misericordia de cada uno de tus hijos. Señor, en esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra. Señor Jesús, queremos ser aquellos que alegran tu corazón. Oh, gracias Señor Jesús, porque tú eres nuestra vida, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro todo. Tú realmente eres todo lo que nosotros necesitamos. Por eso en esta mañana súplete ricamente. Fluye tu vida, Señor, a través de las ondas y que realmente pueda llenar nuestros corazones. Y aún te pedimos que tú nos limpies para poder recibir tu palabra. Señor, que nada pueda distraernos. Por eso, limpia nuestras mentes, Señor Jesús. Gracias porque en esta mañana podemos decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor Jesús, háblanos tú en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en esta serie de mensajes que se titula Tomar a Cristo como nuestra persona y vivirlo en y para la vida de la Iglesia. Necesitamos esta persona maravillosa para que podamos ser aquellos que vivimos para la vida de la Iglesia. Y estamos en el mensaje 6, en la parte ya 2, porque estuvimos en este bosquejo la semana pasada. Y el título de este mensaje es El Ministerio Apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo. Hoy está Cristo en su ministerio celestial, pero Él dejó sus apóstoles, sus discípulos, para que fuesen aquellos que cooperan con Él y puedan llevar a cabo su propósito y su plan aquí en la tierra. Así que qué maravilloso de que en esta mañana podemos ser aquellos que cooperamos con el ministerio celestial de Cristo. Y nos quedamos en el punto Romanos 7, la semana pasada. Entonces, y dice así, el Romano punto 7, dice que sin Juan, sin el capítulo 21 del Evangelio de Juan, dice que el Evangelio de Juan no tiene un final adecuado ni completo. Así que qué maravilloso de que tenemos no solamente hasta el capítulo 20, sino también tenemos el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Si nosotros no sabemos lo que es el pastoreo, el cuidar de los santos, dice que todo el Evangelio de Juan será algo vano para nosotros. Es únicamente cuando nosotros estamos pastoreando y cuidando a otros, es cuando realmente podemos conocer el Evangelio de Juan de una manera intrínseca, porque el pastoreo es la llave para el Evangelio de Juan. Qué maravilloso que tenemos a este Jesús, que Él no pastoreaba, que Él dijo, yo soy el verdadero pastor, ¿verdad? Dice que debemos tomar el camino del pastoreo a fin de predicar el Evangelio para que la iglesia pueda ser reavivada. Señor Jesús, y el pastoreo no es más sino que el cuidarnos unos a otros. Qué maravilloso de que hoy, por medio de esta vida que el Señor ha depositado en nosotros, podemos cuidarnos y nutrirnos unos a otros. Y nosotros no deberíamos de tener señorío sobre lo que Dios realmente nos ha asignado a cada uno de nosotros, sino que realmente cada uno de nosotros debemos de llegar a ser un ejemplo para el rebaño de Dios, un ejemplo para los hermanos y para las hermanas. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, dice el apóstol Pedro, no como teniendo señorío sobre lo que os se ha asignado, sino siendo ejemplo del rebaño, siendo ejemplo del rebaño. Cada uno de nosotros necesitamos ser ese modelo y ese ejemplo del rebaño. El 2 dice, nosotros deberíamos de estar dispuestos a ser un esclavo para cada uno de los hermanos y las hermanas y para todas las personas que vienen a recibir a Cristo. Y nosotros debemos de humillarnos por debajo de los hermanos.
no teniendo, como dice la palabra, más alto concepto de sí mismo que debemos de tener, sino tener a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Eso es muy difícil, pero eso es lo que realmente el Señor Jesús hizo. Él nos dejó ese modelo. Dice que siendo Dios, Él no se estimó a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Eso lo podemos ver en Filipenses 2:5, cuando el apóstol Pablo dice que haya pues en vosotros esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué forma de pensar? Oh, Señor, necesitamos, oh, Señor, dame tu mente. Aunque el Señor dice en 1 de Corintios 2, dice, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Cuando nosotros recibimos el Espíritu dentro de nosotros, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es algo maravilloso. El punto 3 dice que dice que cada hermano responsable, aun hermanos y hermanas, dice que deberían de cuidarse los unos a los otros, amarse los unos a los otros, a fin de ser un modelo de la vida propia del cuerpo. Cuando los hermanos y las hermanas nos amamos es un modelo, un ejemplo de la misma vida del cuerpo, porque hoy el rico suministro de la cabeza está suministrando e impartiéndose en el cuerpo. Por eso, para medio de nosotros cuidarnos, también podemos cuidar a los hermanos y a las hermanas, de todo y en toda forma. ¿Para qué? Para que podamos ser aquellas personas que impartimos la vida a otros. Señor Jesús, esto es glorioso de que hoy nosotros podamos ser estas personas que podamos impartir la vida de Dios a otros. Y todo es porque realmente esa vida está en nosotros. Por eso necesitamos contactar a los hermanos unos a otros, visitarlos, invitarnos a comer, tener comunión. Eso es algo maravilloso, porque dice ser lleno del Espíritu, como hablando entre vosotros. Señor Jesús. Bueno, entramos aquí en el punto Romano 8 y dice así: necesitamos cuidar, pastorear a las personas según el modelo que el Señor nos dejó aquí en su ministerio para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Él es nuestro modelo, Él es nuestro patrón. Y mira lo que dice en Mateo 9:36. Dijo el Señor Jesús aquí en su palabra, dice, y al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas, porque dice que las multitudes estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si hoy nosotros somos esa réplica de Cristo aquí en la tierra, somos esos tales modelos que realmente estamos siguiendo al Señor Jesús, Él tuvo compasión de la multitud porque la veía como disperso, sin pastor, y hoy está así en el mundo. Por eso nosotros necesitamos ir al Señor. Señor Jesús, sé tú el que pastorea, sé tú el que cuida, porque Él dijo, lo he dicho muchas veces por aquí, lo dice la palabra, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero ¿cómo hoy Él puede edificar su iglesia? A través de ti y a través de mí, porque Él está en nosotros. Eso es algo maravilloso. En el capítulo 10:11, Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida pone por las ovejas. Así que, maravilloso. Nosotros debemos ser esos tales modelos, que pongamos nuestra vida por los hermanos. Oh, Señor Jesús, logra tú esto en cada uno de nosotros. En Lucas 15, el Señor Jesús, Él reveló el amor salvador del Dios triuno por los pecadores. Ahí en ese capítulo 15, Señor Jesús, punto 1 dice, necesitamos seguir los pasos del Dios triuno procesado al mostrar y ganar a las personas caídas. A las personas caídas. En Lucas 15:1 dice, y se acercaban a Jesús todos los recaudadores de impuestos y pecadores para oírles. ¿No es maravilloso esto? Dice, ¿qué vida no desprendía este Señor? ¿Qué vivir Él no tenía? Que la gente venía
y se acercaba. Dice que todos los pecadores, recaudadores de impuestos, se acercaban a él a oírle. Dice, los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos diciendo, este a los pecadores acoge y con ellos come. Oh Señor Jesús, entonces él le refirió esta parábola diciendo, y empieza a hablar sobre la oveja perdida, pero dice que con los pecadores se junta y come. Qué maravilloso. Hay otro lugar que después creo que también leeremos ese versículo que dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino pecadores, porque el sano no tiene necesidad de médico. Pero qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ir, Señor, yo te necesito, estoy enfermo, Señor, satúrame de todo lo que tú eres, empápame de ti, Señor. Bueno, el 15:4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99? Porque las 99 supuestamente ya están seguras. Pero necesitamos ir por esa oveja perdida. Muchas veces nosotros decimos, es igual. No, lleva mal camino. Pero nosotros tenemos que orar desesperadamente, Señor Jesús. Dice que Él dejó las 99, dice, y fue detrás de la que se había perdido hasta encontrarla. Señor Jesús. Y en cuanto la encuentra, dice que Él la puso sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, Él allí seguro que cogió y se alegró todas las 99 al ver de que esa oveja perdida había vuelto. Oh, Señor Jesús. Pero sigue diciendo aquí, dice, y cómo Él cogió, dice que reunió a sus vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, dice, porque realmente he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá, dice, más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justo que no necesita de arrepentimiento. Esto tiene que enseñarnos de que necesitamos ir al Señor constante y continuamente. Hay otra parábola, dice, ¿o qué mujer tiene 10 monedas de plata y si pierde una de ellas no enciende la lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Necesitamos realmente ser esa mujer que perdió esa moneda de plata, esa persona que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Dice, y cuando la encuentra, otra vez dice aquí, reúne a sus amigas y vecinas y dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda de plata que había perdido. Otra vez dijo, así os digo, que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y todo esto es por medio de ese cuidado tierno. Necesitamos cuidarnos con ternura de verdad. Señor Jesús. Hay otro, sigue diciendo, dice, y volviendo en sí, dijo, eso fue cuando el hijo pródigo se fue y él recapacitó porque se dio cuenta de que lo leo, dice 15:17, dice, y volviendo en sí, el hijo pródigo volvió en sí. ¿Qué quiere decir? Que no estaba en sus cabales, no estaba correctamente viviendo ni pensando, pero él volvió en sí. Qué maravilloso de que hoy nosotros podamos decir, Señor, quiero volverme en sí, quiero tocarte, quiero sentirte. Cristo es tocable, se puede sentir, se puede palpar, se puede disfrutar. Señor Jesús, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Oh, queridos hermanos, si tú estás escuchando y posiblemente estás derribado, estás desanimado o no conoce al Señor, en esta mañana podemos decir, me levantaré e iré a mi Padre e iré. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti.
he pecado contra el cielo y ante ti. Señor Jesús, por eso necesitamos volvernos al Señor continuamente, porque aquel hijo pródigo estaba comiendo la comida de los cerdos, se estaba alimentando de aquella misma comida, era algarroba, pero en la casa de su padre muchos jornaleros estaba comiendo muy buena comida, y él estuvo dispuesto de ir incluso como un jornalero, pero el padre dice que lo estaba esperando a lo lejos, y dice que corrió, lo abrazó y lo besó, y hizo fiesta, mató el cordero. Maravilloso Señor Jesús. Queridos hermanos, la razón, porque muchas veces nosotros somos estériles, es que no tenemos un corazón amoroso y perdonador del Padre, y un espíritu que pastorea y busca del Salvador. Así que tenemos que ser como el Señor, estas 3 parábolas que Él dio. Seguimos aquí, dice que necesitamos cuidar a las personas con ternura, necesitamos alegrarlas y hacerlas sentir agradable, cómoda. Señor Jesús, ¿en dónde? En esta humanidad de Jesús. Cristo realmente, la gente eran atraídos, porque seguro que Él desprendía un aroma que atraía. Señor Jesús, en Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores que habían venido, se reclinaron a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Muchos vinieron y se reclinaron. Qué maravilloso de que en esta mañana, hoy nosotros podamos ser aquellos que estamos reclinados a la mesa con Jesús. Señor Jesús, diciéndole, Señor, te amamos. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Sin que necesitamos nosotros nutrir a aquellas personas y alimentarlas con el Cristo todo inclusivo en su ministerio, que hoy está dentro de nosotros por medio de esa divinidad de Cristo. En Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente en el cual puso el Señor sobre su casa, que le dé el alimento, dice, a su debido tiempo? Dice, bienaventurado aquel esclavo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Queridos hermanos, Dios ha depositado en cada uno de nosotros un talento. Necesitamos desarrollar ese ministerio, esa función que cada uno de nosotros tenemos en el cuerpo, porque a todos somos miembros, y si somos miembros, todos los miembros del cuerpo tienen una función, y siendo muchos, es un solo cuerpo, dice, así también Cristo. Así que necesitamos ser aquellos que cooperamos en el ministerio celestial de Cristo. Cristo no vino en calidad de juez, Él no vino como juez, Él vino como un médico para sanar, para recobrar, para reanimar y salvar a los leprosos, a los paralíticos, a las personas que tenían fiebre, a los que tienen demonios, a los enfermos con toda clase de dolencia, a los menospreciados, a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, con un propósito, a fin de que fuesen reconstituidos para llegar a ser personas de su rebaño. Dios necesita reconstituir. ¿Por medio de quiénes? De cada uno de nosotros, porque Él ha depositado su vida en nosotros y ahora Él quiere reconciliar a la humanidad con Él mismo. Y nosotros nos ha dado, dice en 2 de Corintios, que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para que nosotros podamos ser aquellos que reconciliamos a otros, pero no con nuestra propia competencia, sino con la competencia de Dios, con la reconciliación con la que nosotros fuimos reconciliados, porque ahora Él está en nosotros y nosotros lo que somos esos canales donde esa vida quiere fluir a través de nosotros. Entonces quiere reconstituir para llegar a ser personas de su rebaño.
Y aquí vamos a compartir ahora varias parábolas y varios puntos de que el Señor Jesús, Él habló en Mateo. Qué maravilloso de que hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos su ejemplo, su modelo, el patrón que nosotros debemos seguir. Mira en Mateo 8:2, dice, y se le acercó un leproso. Y dice que ese leproso vino y le adoró. Oh, qué maravilloso que en esta mañana podamos ser aquellos que le adoramos. Y el que leproso, dice, se acercó, le adoró y le acercó diciéndole, Señor, si quiere, puede limpiarme. Oh, Señor, si tú quieres, puede limpiarme en esta mañana. Y mira lo que te responde el Señor Jesús 8:3. Y el Señor Jesús, siendo un leproso, muchos se retiraban, aun llevaba una campanita, mucho para que no se acercara. Pero este Jesús es tan maravilloso, tan tierno, tan compasivo. Él vino realmente a los que tenían necesidad de médico. Él no vino como un juez a juzgar. Aun nosotros no estamos aquí puestos para juzgar a nadie, sino como aquellos que realmente acogemos a todos los hermanos y a todos los nacidos de nuevo y a todos los pecadores publicanos y gentiles que se sentaban, dice, a la mesa con Jesús. Como nosotros no podemos ser igual que el Señor. Nosotros sabemos lo que tenemos, lo que hemos recibido, la vida que hay dentro de nosotros, y nada, dice, podrá apartarnos del amor de Dios. Así que, queridos hermanos, por eso necesitamos estar fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que nosotros podamos ser el modelo, el ejemplo, la réplica del Señor Jesús aquí en la tierra. Y dice que el Señor Jesús, Él extendió la mano y le tocó. Oh, Señor, gracias que tú en esta mañana puedes tocarnos. Dice, le tocó y le dijo, dice, diciendo, quiero ser limpio, quiero, porque Él fue, le adoró y dice, si tú quieres. Y como este Señor tan amoroso le tocó y le dijo, sí quiero ser limpio. Y dice que al instante, dice la palabra, al instante quedó limpio de su lepra. Señor Jesús, este Cristo es maravilloso. Él quiere tocarte a ti en esta mañana, de verdad, y decirte, sí, quiero ser limpio. Oh, Señor Jesús. Sigo con otra parábola aquí también. Dice, entrando Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión rogándole, Señor Jesús, y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, él está paralítico. Fíjate lo que dice la palabra, dice, terriblemente atormentado. Él estaba terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, gracias que tú hoy, el año 2019, después de que hace 2000 años que tú te fuiste, tú sigues trabajando. Por eso, Señor, en esta mañana queremos ser aquellos que cooperamos contigo. El Señor Jesús le dijo, iré y le sanaré. Nosotros posiblemente podemos decir, bueno, ya iremos, vamos a orar a ver qué es la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, iré y le sanaré. Pero mira lo que le respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente yo voy a creer, yo creo en ti. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. El Señor Jesús aún se impresionó, porque dice el centurión, dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y a otro le digo, ven y viene. Y a mi esclavo, haz esto y lo hace. Hermanos, y dice que al oírlo Jesús, dice que se maravilló. Y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que en nadie he hallado una fe tan grande en Israel. En Israel. Y él vino, centurión, no era judío, pero él vino a Jesús.
Qué maravilloso del que el que va no le echa fuera. Sigue diciendo, y entonces Jesús le dijo al centurión, ve, te sea hecho como creíste. Y su criado fue sanado en aquella misma hora que Jesús le dijo al centurión, ve, tu criado está sanado. Y entonces después fue y comprobó. El que dijo, preguntó, cuando llegó, le dijo, el criado ya está sano. Entonces él pudo decirle, ¿a qué hora? Y él se dio cuenta de que fue el día anterior, la misma hora que Jesús le dijo, ve. Señor Jesús, en esta mañana queremos ser aquellos que confiamos en ti. Señor, vamos al médico divino. Oh, no vamos a un juez que viene a juzgarnos, a señalarnos con el dedo, sino viene realmente de una manera muy rica y muy amorosa. Ahora viene aquí otra parábola, en Mateo 9:2 dice, he aquí le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Un paralítico. ¿Quién era paralítico? Nosotros antes estábamos paralizados, estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero, ¿sabe? Había personas que estaban orando. Yo me enteré, después de que yo me convertí, yo me enteré que ya había meses que había personas que estaban orando por mí. Y yo me enteré. Y yo dije, Señor Jesús, oh, que estaban orando por mí. Él estaba ablandando mi corazón por medio de las oraciones. Por eso no nos tenemos que rendir, no nos tenemos que desanimar. Necesitamos ser personas de fe, personas que realmente tienen un corazón para Dios y que tienen fe. Porque mira, antes de que dé el intermedio, porque me quedan 2 minutos para parar, dice, fíjate lo que dice. Dice que vino un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, no del paralítico, sino de los que llevaban al paralítico. Él creyó, él realmente fue sano por medio de la intercesión de los que lo llevaban. Ahora, sigo diciendo aquí, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo. Oh, el Señor Jesús, Él sabía que era un pecador, que estaba allí tendido, que estaba allí derrumbado, pero allí había 4 personas que lo traían. Lo traía y dice, y al ver la fe de ellos. Por eso necesitamos ser aquellas personas de fe. Voy a terminar este punto y dice, y hacemos un paro ahora. Dice, sigue el 9:3, dice, y aquí que algunos de los escribas y fariseos, dice que decía entre sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, el Señor Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal? 5 dice, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Señor Jesús, y el 6 dice, para que sepáis de que el Hijo del Hombre tiene potestad para la tierra, para perdonar pecado, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿No es esto maravilloso? Y entonces dice que él se levantó y se fue a su casa. Señor Jesús, y las multitudes al verlo, dice que temieron y glorificaron a Dios. Y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, por eso necesitamos ser aquellos que cooperan. Estos 4 que llevaban paralíticos, cooperaron y lo llevaron a Jesús. Qué maravilloso de que hoy nosotros, nuestros vecinos, por eso es muy importante cuando en las casas estamos reunidos y estamos orando por nuestros vecinos, por nuestros contactos, por aquel que le estamos hablando del Señor, y oramos, traemos al Señor, y el Señor le dice, hijo mío, maravilloso, Señor Jesús, gracias que tú viniste como ese médico a sanar a los enfermos, a los paralíticos, a los endemoniados, a los que estaban leprosos. Gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos, vamos a parar unos minutos y vamos a escuchar una canción y después seguimos compartiendo la otra media hora que nos queda. Oh Jesús, me albergas.
Amén. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí de nuevo y como siempre quiero recomendaros para que podáis pedir ese Nuevo Testamento versión recobro, que es el texto desde Mateo hasta Apocalipsis, es de el original griego. Es muy rico, muy disfrutable, la verdad, porque podéis comprobarlo aún con los interlineales en griego y viene exactamente igual como viene ahí. Maravilloso, de verdad. Ha costado muchos años recopilar y traducir el original griego este Nuevo Testamento, con 9.500 notas explicatorias. Y esas notas no es solamente de una persona que dice, bueno, vamos a hacer el comentario, sino es una recopilación de todas las verdades desde Lutero hasta aquí, de todos los hermanos que nos han precedido en todo este tiempo. Ha habido esa recopilación de todas esas verdades y está plasmada ahí en este Nuevo Testamento. Y cada libro con un bosquejo con el contenido. Y la estamos enviando gratuitamente, porque hay hermanos que han ofrecido para que se envíe, para que todo el mundo pueda tener esta versión recobro en su casa, con notas explicatorias, notas centradas en vida, en edificación. Y también estamos enviando 7 libros. 7 libros estamos enviando gratuitamente, también una colección de 7 libros en 3 pedidos, para que lo pidáis también y os lo enviamos sin compromiso. Pueden dirigirte al teléfono 951-094-888, 951-094-888, o también puede escribirnos evida4@gmail.com, evida4@gmail.com, o también puede escribirnos a este número de WhatsApp que tenemos, que es el 637 87 99 66. Muy sencillo de memorizar. 637 87 99 66. Y podéis pedirlo gratuitamente y sin compromiso. Bueno, y seguimos compartiendo. Hemos estado compartiendo el leproso que se acercó a Jesús y le adoró, y Jesús lo tocó. Al criado del centurión, como no tuvo necesidad de ir allí a su casa, sino este hombre tenía tal fe que le dijo, di la palabra sana y seguro ya que mi criado sanará. Y dijo Jesús que no había visto tal fe allí en todo Israel. Y después hemos estado viendo de estos 3 que trajeron a Jesús, estos 4 que trajeron al paralítico. Esta misma parábola viene también en Marcos. Y en Marcos es cuando dice que estos 4 llevaban al paralítico y entró a un templo a entrar, pero no podían entrar porque estaba lleno, la multitud no los dejaba. Allí había muchos enfermos, muchos debilitados y impedía de que esto entrara. Pero estos 4 tenían tal fe de que se fueron arriba a la azotea y allí empezaron a romper el tejado. Y dice que lo descolgaron desde allí. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué fe tenían estas personas, queridos hermanos? Por eso nosotros no podemos desmayar de que un hermano, una oveja, se pierda, se vaya, y nosotros digamos, bueno, no pasa nada, tenemos que ir a por ella, tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso, realmente, incluso, aunque me salga de este punto ahora aquí, pero todo es de lo mismo. Bueno, estos 4 tenían tal fe que rompieron el tejado y bajaron allí donde estaba Jesús. Y el mismo Jesús ahí es cuando dice, y al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Este fue el mismo. Pero qué maravilloso de que aquí dice que rompieron el tejado. Oh, Señor, qué fe tenía, qué fe necesitamos nosotros tener. Por eso, cuando dice en la parábola, en el capítulo creo que 17-18 de Mateo, cuando dice, si tu hermano tiene algo contigo, dice, coge y ve y arréglate. Y si dice, si le ha ganado a un hermano. Pero si no, ve y coge 2 o 3. Y si va con esos 2 o 3 y no te escucha, ¿qué es lo que dice? Dice, llévalo a la iglesia. No a la iglesia públicamente donde están todos juntos, sino donde están esos hermanos que coordinan. Son responsables en esa localidad, en esa iglesia, y entonces van a ellos y les pone el caso. Dice, si no os oye, dice, tenerlo por republicano y gentil. Pero, Jesús ahí, dice, pero,
si hay 2 o 3 de vosotros que se ponen de acuerdo. Es decir, no hay necesidad que se le ponga en disciplina, se le tenga como publicano y gentil, sino si realmente hay 2 o 3 o 4 que están de acuerdo. Dice que todo lo que le pidierais al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra. Por eso necesitamos ser hombres de fe. Porque muchas veces hemos dicho un punto aquí al lado, anteriormente, dice, si hoy nosotros somos estériles, digamos que no producimos hijos en la iglesia, que la iglesia crece diariamente, porque dice la Biblia que cada día se añadía y se multiplicaban y venían, como hoy no vienen. ¿Por qué? Porque no hay gente con un corazón de fe que vayan a Cristo y rueguen, Señor Jesús. Por eso necesitamos ser como médico. Y ese médico era Jesús mismo hoy en nosotros, no jueces para juzgarnos unos a otros. Maravilloso. Bueno, voy a leer otro punto. Ahora lee la de la fiebre de la suegra de Pedro. Muchas veces estamos con fiebre, debilitados, y estamos ahí derrumbados. Pero el Señor viene y te toca. Y dice que, bueno, te lo leo lo que dice aquí. Mateo 8:14. Dice, entonces entró Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra que ésta estaba, dice, postrada en cama. Estaba postrada en cama. ¿Cuántos estamos nosotros postrados? Ahí paralíticos, que no hacemos nada, que tenemos fiebre, que está ahí. Pues le dice, estaba postrada en cama, con fiebre. Pero dice el versículo 8:15, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Queridos hermanos, necesitamos ir a Jesús. Y si tú no tienes fuerza, pide a los hermanos que oren por ti. Oh, y seguro dice, y al ver la fe de ellos. Y dice que la fiebre la dejó. Y ella se levantó, ¿y qué dice? Dice, y se puso a servir. Y se puso a servir. Y al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó a los espíritus. Y sanó a todos los enfermos. ¿No es esto maravilloso? Queridos hermanos, necesitamos levantarnos. Oh, ¿estás postrado? Ve al Señor, el Señor te va a tocar. Inmediatamente dice que el Señor le tocó la mano. El Señor Jesús es tocable, disfrutable, entrable. Oh, es maravilloso de que hoy nosotros podemos entrar aún en Cristo. Señor Jesús. Bueno, seguimos Mateo 8:28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los graneros, dice que le pidieron, le vinieron al encuentro saliendo de los sepulcros, dice, 2 endemoniados. Fíjate tú lo que dice, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Esto ocurría. Había 2 que estaban locos, endemoniados, allí con los sepulcros, con los muertos, estaban allí. Pero dice que nadie se acercaba por allí porque eran feroces, Señor Jesús. Pero dice el versículo 29, he aquí que ellos clamaron diciendo, porque Jesús había ido ya a la otra orilla. Ahí fue cuando el Señor Jesús bajó del monte y fue andando por el mar y vio que había gran tempestad y los discípulos tenían miedo, y fue cuando él dijo al mar, enmudece. Y dice que inmediatamente el mar se quedó como una balsa. Incluso los discípulos se impresionaron y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Le fueron impresionados por este Señor Jesús. Nosotros hoy tenemos que decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? Tan poderoso, tan maravilloso, tan glorioso. Pero mira, dice que clamaron diciendo, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? Porque no quería que nadie le llamara Hijo de Dios, sino Hijo del hombre. Porque el decir Hijo de Dios es decir que era igual a Dios. Por eso los fariseos y los escribas procuraban matarlo. Dice en el capítulo 5 de Juan, versículos 17 y 18. Procuraban matarlo porque decía ser hijo de Dios. Porque decir ser hijo de Dios era entonces aquello una blasfemia. Porque ser hijo de Dios es ser igual a Dios. ¿Eres hijo de Dios tú?
nos atrevemos cuando decimos que somos hijos de Dios. Estamos diciendo que somos igual a Dios, que tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios, que hemos pasado del reino humano, estamos al reino divino, al reino de los cielos. Queridos hermanos, esto es algo muy serio, por eso necesitamos que nuestros ojos puedan ser abiertos, y estoy compartiendo todo esto para que nosotros seamos aquellos que cooperamos. ¿Cómo podemos cooperar? Siendo esa réplica de Cristo, viviendo de nuevo de Cristo aquí en la tierra. Dice, ¿has venido tú acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque conocía que el que estaba allí era Dios mismo, era el Jehová con nosotros, era el Emmanuel, era Dios hecho hombre, pero dentro habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios era estaba en aquel tabernáculo de carne, en Jesús. Cristo era el tabernáculo andante, el que realmente expresaba totalmente a Dios, el que vivía a Dios, el que definía, explicaba por todo su vivir. Queridos hermanos, y esto es algo maravilloso. Los demonios le conocían. Tú has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Y mira, dice el 30 que estaba apacentando allí una piara de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, Señor Jesús, queridos hermanos, si tú y yo somos conscientes de lo que Dios ha depositado dentro de nosotros, esto es maravilloso. Ayer mismo por la tarde estábamos con un joven y el joven decía, es que vienen y me atormentan. Y le decíamos, el diablo está vencido, él no tiene nada que hacer en ti. Recibe al Señor, invoca el nombre del Señor. No podía invocar el nombre del Señor, pero al final pudo romper e invocar Señor Jesús, porque dice que nadie puede invocar el nombre del Señor si no es por el Espíritu. Pero mira, dice que los demonios, dice que le rogaron diciendo, si nos echa fuera, envíanos allí a la piara de aquellos cerdos. Y entonces él le dijo, id. Y ellos salieron. ¿Salieron de quiénes? De aquellos dos que estaban feroces allí en el sepulcro. Y dice que entraron en los cerdos y aquí toda la piara se precipitó al mar, en un despeñadero que había allí, y perecieron en las aguas. Queridos hermanos, tenemos un Cristo, algo maravilloso. Por eso necesitamos ser aquellos que nos consagramos a Él. El 16 dice que al atardecer trajeron a Él muchos endemoniados, que con la palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos. Señor Jesús, hoy este Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso Él quiere que seamos aquellos que cooperamos nosotros con Él. Señor Jesús, dice en Mateo 9:9, dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre, dice, llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, estaba allí cobrando hacienda, estaba allí cobrando los recibos. Entonces Jesús, pasando por allí, dice que seguro que lo miró y le dijo, sígueme. ¿Cómo? Sígueme. Pero mira, Señor, él no dijo, mira, Señor, que estoy aquí cobrando, estoy aquí en mi trabajo, yo no puedo dejar esto. El Señor le dijo, sígueme. Y mira, dice, y este se levantó y le siguió. ¿No es esto maravilloso? Oh, qué mirada tenía este Cristo. ¿Qué mirada tiene hoy tú y yo? ¿Cómo miramos hoy a los hermanos, a la gente? Dice que él miraba y lo veía como las ovejas descarriadas, sin pastor. Estaban desalentados. Hermanos, necesitamos levantarnos como un solo y nuevo hombre para vencer y aplastar la cabeza al enemigo. Señor Jesús. Pero este dice que se levantó y le siguió. Seguro que le diría a algunos que estaban allí a su lado, mira, encárgate, que me voy. ¿Cómo? Mire, que me voy. Se fue, Señor Jesús. Oh, dice, y aconteció el día que estando él reclinado a la mesa, he aquí, porque después Mateo se lo llevó seguro a su casa, dice, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores que habían venido se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos.
El 11 dice, y cuando vieron esto los fariseos le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y de pecadores? Y el 12 dice, mas él al oír esto le dijo, los que están fuertes no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Maravilloso. Y aprended lo que significa misericordia, quiere y no sacrificio, porque ellos estaban más bien por las tradiciones. Dice, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A justos, sino a pecadores. Y después viene aquí ahora que ya, como me queda aproximadamente unos 10 minutos, voy a compartir algo sobre la mujer samaritana. También aquí. Esto es algo tremendo, maravilloso. Señor Jesús dice que él tuvo que pasar por Samaria, desviándose intencionadamente por Sicar para ganar a una mujer inmoral, cuidándola con ternura al pedirle él mismo que le diera a beber, a fin de que él pudiera ser el que lo nutriera con este Dios triuno a ella, que fluye como agua de vida. Hoy ese Cristo fluye como agua de vida. Y él iba, imagínate que estamos aquí en Málaga, y él iba hacia Torre del Mar y Vélez Málaga para allá. Pero sin embargo, él era necesario pasar por Marbella o por Fuengirola, fíjate, a un lado opuesto. Pero él desvió ese camino para ir a una mujer que era adúltera, una mujer que decía que había tenido 5 maridos y el que tenía no era el suyo. Él no hacía acepción de personas. Él incluso vemos en el capítulo 3 que aquí se encuentra con la mujer abiertamente a las 3 de la tarde con toda la calor en un pozo abiertamente donde todos podían verle. Pero sin embargo en el capítulo 3 se ve con un hombre de noche, aparte, a escondida, vino a verlo y le dijo, maestro. ¿Tú me dices maestro a mí? Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Cómo él tenía un trato con cada una de las personas. Contigo tuvo un trato, conmigo tuvo otro, con Nicodemo tuvo uno, con la mujer samaritana tuvo otro, con el leproso tuvo otro, con Lázaro tuvo otro. No importa cómo tú eres, Dios realmente no tiene clase ni asesión de personas. Él puede ir a cualquier persona. Y dice aquí en el capítulo 3 del capítulo 4, dice, y entonces dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario. ¿Cómo? ¿Él tenía una necesidad? Sí, él tenía una necesidad. ¿Sabe cuál es la necesidad de Dios hoy? La humanidad. Él creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Si no, no pondría aquí que él tenía una necesidad. Y en el Salmo también dice que nosotros somos aquellos que satisfacemos a Dios en la mañana. Muchas mañanas nos levantamos hecho polvo. Oh Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Mira Señor, estoy caído. Queridos hermanos, tenemos que ver una visión clara de lo que Dios ha depositado en nosotros. Y tenemos que levantarnos diciendo, Señor, gracias por este día. Gracias porque tú vives dentro de mí. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero que tú vivas. En este día vivas a través de mí. Yo quiero ser tu expresión aquí en la tierra. Yo quiero ser aquel que te satisface. Yo quiero ser aquel que te expresa, que te vive. Señor, por eso necesito tu limpieza en esta mañana. Límpiame y suminístrate ricamente a mí. Hermano, necesitamos ser hombres de fe. Oh, Señor Jesús, personas que dependen totalmente del Señor. Dios está buscando a esas personas que cooperan con Él. Ya es hora. Dice que aún la creación está gimiendo a que tú y yo nos levantemos de una vez y digamos, Señor, somos uno contigo. Queremos ser lo que tú eres. Queremos sentir lo que tú sientes. Queremos expresar todo lo que tú eres. Señor, quiero ser tu esclavo. Quiero ser tu nazareno. Me entrego a ti voluntariamente. Eso tenemos que ser. Pero dice que a él era necesario pasar por Samaria. Oh, es necesario. Él tuvo una necesidad cuando vino a mí. Y yo pude decir, Señor, te necesito.
Y él seguro que dijo, yo también, Cristóbal, te necesito a ti y tú a mí. Hay una necesidad mutua. Dios quiere ahora fluir a través de ti, a través de mí. Él murió como ese grano de trigo para morir y multiplicarse muchos granos, siendo él el primogénito entre muchos hermanos. Él era el único, pero al morir él se multiplicó. Y tú eres ese resultado de esa multiplicación, de esa muerte de Cristo. Dice, entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la parcela de tierra de Jacob que dio a su hijo José. El 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, dice que se sentó así, junto al pozo. Y era como la hora sexta, con toda la calor, cansado del camino. Oh, Señor Jesús, Él espera. Porque te he dicho antes del capítulo 3 de Nicodemo, pero en el capítulo 2 estaba el resultado de cambiar el agua en vino, para que realmente pudiera ser ese vino. Él cambió el agua en vino. Aquella fiesta se había quedado sin vino. Claro, cuando tú no tienes a Cristo se acaba la fiesta, se acaba el vino, pero Él vino y viene y dice esta tinaja de barro. ¿Qué éramos nosotros? Éramos barro. Estábamos llenos de agua, de muerte, pero Él vino y convirtió el agua en vino. Vino y convirtió toda nuestra muerte en vida. Por eso después dijo el maestro Sala, ¿cómo tú guardas este buen vino para luego? Claro, es que el mejor vino es Cristo. El otro vino malo se acabó. Pero ahora tenemos un vino nuevo, maravilloso, Señor Jesús. Bueno, estaba allí sentado en el pozo. Chicos, dice que entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua. Él vino sola. Todo el mundo venía a las 8 de la tarde, a la fresquita, allí a sacar agua de aquel pozo. Pero ella vino a las 3 de la tarde porque nadie quería juntarse con ella. Ella estaba avergonzada y siempre iba temprano, muy a mediodía, iba allí a sacar el agua. Porque antes no podía ir ni después, porque había gente y la gente la repudiaba. Pero qué maravilloso que allí estaba nuestro Salvador Jesús, el que no repudia a nadie, el que no importa lo que tú eres ni cómo eres, Él quiere limpiarte, Él quiere sanarte, Él quiere desinfectarte, como aquel que estaba en la cuneta, lo vendó, lo desinfectó, le echó ese aceite y lo llevó a la iglesia, al mesón. Bueno, sigo, dice que vino a Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Oh, él estaba cansado, él tenía una necesidad. De aquella mujer le dijo, dame de beber, dame de beber. Y el 8, entonces dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. Él estaba solo allí, fueron sus discípulos a comprar. Pero el 9 dice que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. El 4, el 10 dice, entonces le respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice a ti, dame de beber? Tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, claro, esta mujer, la pobre, pues no tenía visión, no tenía, lo veía que no tenía cántaro, no tenía cubo ni nada para sacar agua. Y ella le dijo, Señor, si tú no tienes vasija y el pozo muy hondo, ¿de dónde tú puedes? Saca ese agua viva. Oh, gracias Señor Jesús que tú estabas allí. El 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron sus hijos y su ganado? Y entonces le respondió Jesús en el 13 y le dijo, todo el que beba de este agua volverá a tener sed. Todo el que beba de este agua volverá a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Oh, Señor Jesús, ¿no es esto maravilloso? Queridos hermanos, necesitamos ir a Jesús. Él es el agua viva. ¿Cómo está? ¿Estás sediento? ¿Te repudian la gente? ¿No tiene amigos? ¿No tiene a nadie? ¿Estás enfermo? ¿Qué te ocurre? Cristo tiene los brazos abiertos para todos aquellos que están necesitados. Yo no sé si tú has sintonizado esta emisora por casualidad, que no es por casualidad.
sino que realmente hoy el Dios te quiere ofrecer a ti. Y Él dice que le ha sido necesario pasar por este lugar hoy, por esta emisora, por esta sonda que está llegando ahí a tu casa, o está llegando ahí a tu coche, o está llegando ahí en el hospital donde tú puedes estar en una cama escuchando. No sé dónde está, pero Él quiere ser ese agua viva para ti. Y Él dice que si tú bebes de este agua, en tu interior saltará una fuente de agua de vida que salta para vida eterna. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy podamos estar en este camino que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él es el único intermediario que hay hoy entre Dios y el hombre. Jesucristo el justo. Así que abre tu corazón y di, Señor Jesús, entra dentro de mí, mézclate conmigo, quiero ser uno contigo. Señor, yo estoy desilusionado, desahuciado, no tengo nada, no tengo a nadie, sí, tengo gente, pero cada uno va a lo suyo, pero yo quiero venir a ti en esta mañana. Queridos hermanos, Él está con los brazos abiertos, Él está corriendo ya en busca de ti, como aquel hijo pródigo. Di, me levantaré e iré a Dios y diré, Padre, perdóname. Así que bueno, queridos hermanos, maravilloso de que en esta mañana pudiéramos estar aquí compartiendo con vosotros esta riqueza. Así que yo ya me despido hasta el próximo lunes. Si el Señor lo permite, estaremos aquí